Gracias, Ica Reyes, por el recuento. Nosotros seguimos con el análisis y más temprano hacemos el balance con los productores de las pérdidas millonarias. Más de $1 millón en pérdida en estos últimos días. Iniciamos hoy, 18 de julio, la tercera semana de protesta, que no solamente ha impactado a los productores del país, ha impactado a muchísimos sectores, incluyendo a la industria. Es por eso que hoy a esta hora le damos la más cordial bienvenida a Luis Frauca, el expresidente del Sindicato de Industriales de Panamá. Muchísimas gracias por estar con nosotros, compartir estos minutos y hacer un balance con ustedes de lo que ha representado para ustedes estas 2 semanas de protestas y cierres a nivel nacional. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y ciertamente hace unos 2 o 3 días aquí mismo en TVN hablamos de la cifra. Correcto. Que obviamente hoy es mayor, pero siempre instando al diálogo y a la apertura. Estamos teniendo afectaciones importantes. Muchos de esos productores son proveedores de la industria, así que toda la cadena está debidamente afectada. Y sí, llamamos al diálogo, pero también a la autoridad a que nos pueda asegurar a todos los panameños el libre tránsito y que esa sea el inicio de unas conversaciones serias, porque lo acaban ustedes de informar, seguimos con cierres. Así es. Quiero conocer su opinión sobre los acuerdos pactados en el día de ayer. Y si cree que son suficientes, tomando en cuenta que hay otros grupos en Panamá que no reconocen lo pactado en Veraguas. Bueno, hoy amanecimos con incertidumbre, no tenemos un panorama claro de cuándo esto va a terminar, pero si invitamos a que pongamos diálogo posterior a la apertura de las vías. Ya hay lugares donde estamos críticos, Chiriquí, Bocas. Pero en términos de la industria, pues definitivamente ya estamos viendo la afectación. Olvidémonos de la gran empresa, que es una de 10. La pequeña y mediana empresa es la que se está viendo afectada también, que al final suple a la industria de muchos servicios y productos. Entonces es muy importante que tengamos los ojos fijos en esta recuperación que ya echamos para atrás. Ya recuperamos los empleos la industria recuperó los empleos del 2019. Volvimos a los 143.000 empleos del 2019. ¿Cómo estamos hoy? Si pudiésemos poner con ejemplos qué industrias específicas, escuchábamos al señor Pití hablar de la industria avícola que no ha podido recibir alimentos para los animales, por ejemplo. ¿Qué otras industrias puntuales ya le están reportando las pérdidas en estas últimas semanas? Pérdidas todos. Estamos casi al 50% de lo que debíamos estar. Pero en el caso de carne, que viene de los extremos del país, normalmente, Darién y Chiriquí, estamos hablando de leche. Se acumula leche en un sector recopilada, pero la gran industria que la procesa está en seco. En general, esos son, pero ¿qué pasa con los bienes de consumo personal o de desinfección o limpieza que requiere todo el país? Estamos en un periodo en el que definitivamente tenemos que estar claros dónde está el efecto. ¿Que tenemos un efecto económico? Sí, pero la población ya está sufriendo y la población se está dando cuenta que esto se está dilatando en una forma inadecuada. Pareciera que las conversaciones decimos sí y después seguimos con el cierre de calle. ¿Cómo vamos a hacer? No, la incertidumbre es lo que está privando ahora mismo. Ese es nuestro panorama muy claro. No tenemos un norte. Y a nivel internacional, el impacto que esto pueda tener en este momento ya, señor Frauca. Por supuesto, nosotros teníamos íbamos en franca recuperación con altos costos que se reflejan también en los precios. Eso es un efecto internacional. Pero las inversiones que se estaban programando hacer en el país definitivamente ven a Panamá ahora mismo como un riesgo. El país, no hablemos solo del gobierno, sino todos los ciudadanos tenemos que dar luces claras de que somos un país donde hay confianza para la inversión. No solo la inversión extranjera, también la inversión local. Estamos apostando a que eso se dé. Y lo único que nosotros tenemos, nuestro principal objetivo es la creación de empleos. Los empleos los crea el sector privado, no el gobierno. El gobierno debiera permanecer intacto en sus números en transcurso de los años. Todos sabemos que no es así. Señor Frauca, usted señaló que habíamos avanzado luego de estos 2 años durísimos de crisis generada por el COVID. ¿Habían ustedes avanzado en recuperación de empleos? Sí. Pero sin embargo, este impacto que tenemos estas 2 semanas
Hay líneas de producción en diferentes áreas de la industria que han tenido que detenerse por falta de insumos, incluso por haber producido y no tener cómo distribuirlo. Grandes, medianas y pequeñas empresas han ido enviando empleados de vacaciones, incluso cesando. Hay, desde la agroindustria, hay cortes de cosechas que tienen que hacerse en su momento si no se pierden, para entonces ser procesadas industrialmente. También en esos empleos que son importantes ha tenido que haber ajustes. O sea, tenemos que pensar no solo en el que tiene una necesidad, sino aquel que ya tiene un trabajo. Y lo hemos repetido, la paz social viene del trabajo. Tener un trabajo seguro es lo que da paz social. Acabamos de conversar con el viceministro de la Presidencia. Ha anunciado un consejo de gabinete extraordinario esta mañana. Y uno de los aspectos que precisamente se va a abordar son los cierres que se mantienen a pesar del acuerdo firmado en la provincia de Veraguas. Mensaje para las partes que aún se mantienen en diálogo, señor Frauca. Que tiene que ser un diálogo coherente, tiene que ser un diálogo realista. Es un diálogo que pareciera que ya el combustible salió de la ecuación, pero falta medicamentos y canasta básica. Fijar precios sobre costos que han ido aumentando, sobre todo por condiciones externas, hay que tener mucho cuidado, porque si esa fijación de precios no es congruente con la realidad, sencillamente va a haber desabastecimiento. Eso es lógico. Grupos populares en esta ecuación que hemos analizado a lo largo de estas semanas culpan al sector empresarial también de los abusos, alto costo de la vida y demás, y que deben formar parte también de la solución. Claro. Usted como industrial, ¿cómo ve ese señalamiento y qué cosas se pudiesen hacer y aportar también desde la empresa privada para mejorar la calidad de vida de los panameños más allá de las medidas que apruebe un gobierno? Mire, por eso hablo de la parte realista. Venimos de 2 años de pandemia, ¿sí? Venimos de un aumento de combustible previo a la guerra. Posterior a la guerra todavía fue mayor. Los costos, las variables que nosotros dominamos son algunas. Por ejemplo, esta. La paz de nuestro país es parte de la variable que nosotros controlamos. Pero al final, en el fondo de esta diferencias que tenemos actualmente, no se trata del que tiene y el que no tiene. Al final, en el fondo, veo el decente y el que pareciera que no lo es. No pareciera, el que no lo es. Entonces, ahora mismo los mensajes, sí, hay un alto costo de la vida, pero tenemos que ir dirigidos a combatir corrupción. Y la corrupción nos cuesta, a todos nos cuesta. Que hay en todos los sectores los buenos y los malos, sí, pero los buenos no podemos dejar que los malos nos traigan. Entonces, esta lucha al final es el decente y el que no lo es. Enfoquémonos en eso. El sector privado tiene que generar empleos y el gobierno tiene que irse moviendo los subsidios que en ciertos momentos son necesarios, pero tiene que tener un plan de cómo ir moviendo esos subsidios a inversión para que sea el sector privado el que vaya absorbiendo ese informal y sobre todo esa alta planilla que tiene el Estado. Hemos pasado del 2018 al 2022 de los 270 y pico mil empleados a los 331.000 en el sector público. Es demasiado. De hecho, muchos analistas han coincidido esta última semana en señalar claramente que los mensajes contrarios que en tiempo de crisis envió no solamente el Ejecutivo, sino la Asamblea, fueron el detonante. Debo agregar que hoy es un día muy coyuntural, no solamente porque inicia esta tercera semana de duras protestas. Nunca antes se habían reportado protestas como esta, donde un pueblo se levanta inconforme, sino que también Panamá en materia de justicia enfrenta al caso de corrupción más grande en el país, donde se han logrado condenas claras a políticos y empresarios. Sin embargo, aquí todavía estamos esperando que se envíe un mensaje claro contra la corrupción, que ha generado para muchos el desgaste y la crisis económica que hoy estamos sufriendo. Y es cierto. Todo ese dinero mal dirigido hoy nos hace falta. Deberíamos ser un país que hubiese invertido en algo que para nosotros es vital, la educación, porque estamos condenando a nuestros niños y a nuestros jóvenes a vivir en la ignorancia. Y ningún país sin conocimiento, sin preparación, va a poder avanzar. Y eso es un costo alto que estamos pagando.
Todos esos recursos debieron estar invertidos. Y salud. Esos son los dos principales aspectos. El gobierno tiene que ir trasladando mucho de lo que es el sobregasto. Toda la industria, todo el capital privado ha hecho ajustes en pandemia. El gobierno tiene que hacer lo mismo. Y eso tiene que volverlo en inversión para poder que haya contrataciones. Y vuelvo a repetirlo, el trabajo da seguridad y paz social. Me quedo con ese mensaje. Señor Luis, no sé si quiere agregar algo en este último minuto. Bueno, ayer escuché algo que me impactó mucho, que nosotros podemos hacer. Hay muchas cosas que se pueden comprar, pero el tiempo no lo puedes comprar. Estamos perdiendo el tiempo de recuperación. Y es importante que tengamos eso muy presente. No podemos dilatar soluciones, no podemos dilatar programas, y el gobierno y nosotros también, tenemos que dar pasos seguros, y no lo estamos dando. Me quedo con ese mensaje de Luis Frauca, él es el presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, esta mañana con nosotros, también a la expectativa de los nuevos acuerdos que sume el gobierno acá con los grupos que se mantienen en paro en la ciudad capital.